Bueno, muchas gracias, Beatriz, gracias, Biel. Voy muy rápida, lo paso muy rápido. Mirad, esta publicación es un capítulo de el volumen El exilio teatral republicano del 39 en Cuba, Puerto Rico. La portada la tenéis aquí, se publicó en enero de 2025 y está a mi cargo el capítulo de Perú. Es una serie muy larga que intenta pues, crear un mapa teatral que reconstruye la actividad escénica del exilio en diferentes países, sobre todo en países en los que no había habido mucho trabajo hemerográfico y bueno, el equipo de colaboradores, investigadores de Hexel hemos estado trabajando en los últimos años y esta es casi la penúltima publicación de toda esta serie. La investigación básicamente se centra en seguir la compañía de Margarita Xirgu a partir de diferentes fuentes hemerográficas, hacer una recepción de los estrenos de esa primera etapa de la Xirgu. Ahí os he puesto la portada de la serie anterior en que yo me encargaba de Chile y Paraguay, porque estuve reconstruyendo un poco el paso de la Xirgu como fundadora de la Escuela de Arte Dramático unida, o sea, ligada a la Universidad de Chile 41-42. Después yo no hice la parte de Montevideo, Francesc Foguet es el que sobre todo ha trabajado la Xirgu en Uruguay, el 43, y después sí que me estuve encargando de la gran gira sudamericana que empieza en el 44 y acaba en el 46 en Lima. Este capítulo, por lo tanto, trata de, primera parte, tiene como 3 partes. La primera parte es la compañía de la Xirgu en Perú en este final de esta gran gira, de noviembre del 45 al marzo del 46. Están un montón de meses en Lima. Lo que teníamos información previa es simplemente un estudioso peruano que tiene varios trabajos sobre el paso de la compañía en el 37. Fue bastante curioso porque la guerra, bueno, pilla la guerra civil y por lo tanto las críticas más conservadoras de las cabeceras principales limeñas pues hacen unas críticas muy destructivas sobre el paso de la Xirgu y sobre todo de las obras de los estrenos de Lorca. Entonces, a pesar de eso, la temporada la acaban, los teatros, a pesar de que los teatros no estén llenos, y a partir de ahí la información nueva es sobre este segundo paso de la compañía por Lima. Información nueva en este capítulo, pues que estrenaron en el Teatro Municipal y el Teatro Segura, eran 2 teatros uno enfrente del otro que eran principalmente los teatros más, el hervidero cultural, teatral de la ciudad lo conformaban estos 2 espacios. Sobre todo estrenaron mucho Lorca, llevaban estrenando mucho Lorca desde el año 41, desde Chile hasta el 46, aquí tenéis los títulos principales. También se estrena teatro hecho, escrito en el exilio, se estrena La Dama del Alba o El embustero en su enredo de Morales. Hubo también montajes especiales, como recitales de poemas de Lorca y un supermontaje de Fuenteovejuna de Lope de Vega. Al aire libre, en el Auditorio Campo de Marte, a precios populares, hubo una reposición, la escenografía muy espectacular con danza y coro. Y esto también, estudiar estas críticas, estos estrenos, esta recepción crítica, pues permite en el capítulo conocer también un poco las trayectorias de otros miembros de la compañía. Fuentes, principalmente la prensa y el comercio, estuve trabajando en la Hemeroteca Nacional durante varias estancias y los archivos del Teatro Municipal y del Teatro Segura que no estaban consolidados en el momento en el que estuve la primera vez, después sí que fue como hace 2 años, porque esto está publicado muy con retraso, es decir, el trabajo lo entregué hace 1 año y medio, 2 años más o menos, pero la primera vez que estuve fue hace unos 6. Ahora ya sí que hay un archivo municipal y esto ya está casi digitalizado, es decir, que ahora está muchísimo mejor. Aquí tenéis algunas fotografías, todo esto ya han empezado a digitalizarlo. Os enseño rápido. Esta es la página del periódico El Comercio que tenía, es algo que llama bastante la atención, todos los viernes tenía una sección llamada Arte Dramático dedicada a teatro. Críticas, textos, fragmentos de ensayos y en el capítulo lo que hay al final de todo el análisis sí que tengo pues unas fichas de todos los estrenos recopilados. Bueno, he hecho ahí una captura. Consecuencias del paso de la Xirgu, pues hay un proceso, se pone en marcha un proceso de institucionalización teatral, activa redes culturales de la ciudad en connivencia con la prensa. Esto hizo que hubiese un seguimiento exhaustivo de los estrenos, que hubiera material para los historiadores. Esto reflejaba un poco el deseo de la sociedad limeña pues, de disponer de un proyecto de teatro nacional por fin. Se crea una ley
para promover la música, el folclore y el arte dramático en Perú a finales del 45, cuando la compañía está allí. Hay organización por primera vez de concursos y emisiones de radioteatro. Hay inauguración de otros teatros, además de estos dos, el Teatro Independencia. Se crea el Departamento de Teatro Escolar, haciendo actividades pedagógicas para sobre todo enseñanza secundaria, primaria y secundaria, y mayor presencia de información teatral en prensa. Y lo más importante, se crean dos organismos: la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático peruana, la ENAE, y la Compañía Nacional de Comedias, para poder llenarlas, que es precisamente lo que hemos estado hablando, profesorado. ¿Quién? Se lo dicen a la SIRGU declina porque ya tenía en Montevideo su lugar en Sodre, y entonces se queda Edmundo Barbero, actor principal, Pilar Muñoz, actriz principal, y el escenógrafo Santiago Ontañón trabajando en Perú hasta el año 49. Segunda parte un poco de este estudio. ¿Qué hacen estos tres en Lima? Pues trabajan como director y actor principal Edmundo Barbero, de la Compañía Nacional de Comedias, la actriz de escenógrafo principal. Hay 3 temporadas súper exitosas. En el 46, 47 y 48 hay una gira por el sur del país, que esto es muy importante, llevar el teatro a otros lugares en los que no se podía, o que no. La presencia también dentro de las temporadas, dentro de teatro peruano, de jóvenes dramaturgos, pero también de textos peruanos del siglo XVIII, XIX, y montajes espectaculares, había pasta. Y por lo tanto, pues eso, por ejemplo, uno de los montajes que más críticas tiene es El hijo pródigo, que es un auto sacramental del 18, muy conocido, aunque pusieron música, danza y hubo bastantes reposiciones. Final de la Compañía Nacional de Comedias se funde con una asociación más amateur, la Asociación de Artistas Aficionados. Esto crea un poco un punto de inflexión en el que se van apartando los profesionales. Edmundo Barbero se queda a un lado, Santiago Ontañón también, y se queda esto un poco para los profesionales peruanos que están empezando como a volar, ¿no?, en este ámbito. Y en paralelo, muy interesante, la ENAE, que es la Escuela de Arte Dramático, ¿no? Entonces ahí, sobre todo, son temporadas pequeñitas, ciclos teatrales, con teatro clásico y contemporáneo, montajes en los que imbricaba eso, que era muy espíritu Xirgu, y unas críticas pues bastante favorables, sobre todo en el diario El Comercio. Aquí os enseño un poquito, este es Edmundo, aquí no se ve, este es Edmundo Barbero, hablando con un autor, Antenor Samaneo, que era un autor peruano joven que acaba de ganar un concurso de teatro en el 46, aquí está Santiago Ontañón. Eran bastante recurrentes sacarlos en estas páginas. Algunas fotos, estos son los jóvenes en el Teatro Segura de la ENAE, montando algunas obras. Tercera parte, Pilar Muñoz se va a Buenos Aires, se quedan Santiago Ontañón, Edmundo Barbero, aparte de la Comedia Nacional y aparte de la ENAE. ¿Qué hacen? Bueno, hay un 48 golpe militar del general Odría en octubre, y Edmundo Barbero se aparta de lo que son las tablas y se pone a escribir. Entonces lo contratan en El Comercio y hace divulgación teatral en una sección que se llama Anecdotario Teatral, y escribe todos los viernes. Estos textos, algunos los juntará y los publicará en su último exilio en El Salvador, en un libro que se llama Teatro, que lo publican en el 76. Y Santiago Ontañón hace 2 cosas bastante curiosas. La primera no, la segunda sí. Empieza a trabajar para otras compañías, ¿vale? Por ejemplo, la de José Cibrián y Ana María Campoy, que pasa por Lima y empiezan a trabajar juntos. Él les hace la escenografía, ya desvinculado de lo que son estos organismos estatales o nacionales, y después se pone a dirige concretamente, por lo que yo he encontrado, 2 obras de su autoría. Él no era dramaturgo, estas obras están perdidas, pero es una línea de investigación que, pues en otro viaje transatlántico, pues igual. Después de Lima, Edmundo Barbero, Buenos Aires, segundo gobierno de Perón, no lo soporta, se va a El Salvador, y ahí es donde acaba sus días, dedicándose al teatro y también como profesor de la Escuela de Arte Dramático Nacional recién fundada allí. Santiago Ontañón regresa a España. Muy rápido, conclusiones. Vemos el capítulo de Perú, yo que había trabajado previamente en bastante profundidad el de Paraguay, y la primera parte del primer periodo de Margarita Xirgu, sobre todo en Chile, vemos algunas cuestiones comunes. Por ejemplo, que lo que habla es un poco de esta presencia de la escena del exilio español republicano en estos procesos de institucionalización, profesionalización teatral en algunos países de acogida. En todas escuelas se crean escuelas nacionales de teatro, se ve esa necesidad. Entonces hay un desarrollo de la crítica como género, de la crítica teatral. Aquí en Perú está bastante desarrollada, en Paraguay, que lo conocía bien, fue como
mejorando las noticias y las críticas sobre teatro a lo largo del tiempo. Importantísimo, y una conformación de un público teatral. Hay temporadas, hay giras, hay reposiciones a previos populares, acercar el teatro al público. Hay una mezcla de teatro universal clásico y contemporáneo. Hay mucha importancia de la escenografía, por fin. Como he dicho antes, concursos, radioteatro, búsqueda de jóvenes autores peruanos, paraguayos, chilenos, que convivan dentro de las temporadas con clásicos contemporáneos y con clásicos y obras más contemporáneas. El teatro, por lo tanto, en este primer proceso de reactivación, de modernización, de institucionalización, pues está entendido como un arte social, hay un compromiso por el progreso de la cultura del país, el teatro también como elemento de identidad nacional, de cohesión, y lo más importante, que creo que esto lo he trabajado en Paraguay, pero aquí en Perú creo que sería interesantísimo hacerlo, es ver la presencia de los exiliados ayudando a que esta compañía nacional, que la escuela se forme, como esto, que dura pues unos 5, 6, 10 años, es la base realmente de lo que será el teatro independiente, los movimientos de teatro independiente de los años finales de los 60, principios de los 70, muy ligado a lo que es el teatro universitario, que ya ocurre en Chile, y este recorte que os he puesto aquí arriba, esto es una revista solo de teatro que nace en los años 50, después de esto, y dentro de esta revista es una noticia del 56 en que la visita del grupo de teatro de la Universidad de Chile, que ya tenía una trayectoria visitando a los jóvenes que posiblemente, y esto es el hervidero, es la base de lo que serán los movimientos de teatro independiente. Y ya está. Muchas gracias. Y eso es el capítulo.